Dios les bendiga grandemente. Nuevamente con ustedes. Estoy aquí en el lugar de trabajo tomándome un tiempito para compartir con ustedes una palabra. Estos son una bananera aquí en Colombia. En Venezuela le decimos camburales. Son camburales. Esta es una plantación que ya dio los frutos que iba a dar y se están tumbando las improductivas. En fin, se va a tumbar todo porque esto ya dio su fruto ya. Ya las que están aquí solamente se van a recuperar las semillas que se pueden resembrar. Las que ya no dieron fruto, bueno, se cortan. Dice la palabra de Dios que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Imagínense, no solo un árbol que no dé fruto, sino todo árbol que no dé buen fruto. Y esa palabra va para con nosotros, los cristianos. Esa palabra no es para gente inconversa, gente del mundo, porque se refiere a los hijos de Dios. Los hijos de Dios tienen que dar frutos dignos de arrepentimiento, dice la Biblia. Entonces, cortando estas matas y el corte de 3 hectáreas, reflexioné en cuanto a eso, porque Dios nos enseña en todo momento, a raíz de cualquier situación en la vida. Y eso es lo hermoso de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Y reflexionaba en cuanto a las personas que refutan y dicen que la Biblia es un libro escrito por el hombre. Pero yo tengo un argumento verdadero, irrefutable, para comprobarles a los que piensan así, que la Biblia sí es palabra de Dios. La misma Biblia lo dice, es inspirada por Dios. Fue escrita por hombres, inspirado por Dios. Allí está escrito todo lo que Dios quiso que se escribiera. Por eso la Escritura dice que no pensemos más de lo que está escrito, porque allí es donde salen los errores doctrinales, la falsa doctrina. Y que nos conformemos a eso, a la Escritura, a la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Allí está toda la enseñanza para la iglesia hoy día. La Biblia no es de interpretación privada, la Biblia es su propio intérprete y es la palabra profética más segura. Toda persona que venga y diga que tuvo una revelación de Dios, que Dios me dijo, que tuvo un sueño, si eso contradice a la palabra de Dios, es mentira. Toda palabra, toda profecía, toda revelación tiene que ser filtrada por la palabra de Dios. Tiene que estar a la luz de la palabra. Así de sencillo. De lo contrario es mentira o está hablando de su propio corazón, de sus emociones. Y de eso sobran muchísimos hoy día. Hoy en día todo el mundo quiere ser profeta, todo el mundo quiere ser apóstol, pero quieren los beneficios y no el sacrificio. Pero ni aún así se apegan a la sana doctrina del Señor Jesucristo, porque muchos de ellos lo que quieren es enriquecerse, cosa contraria a lo que hicieron los apóstoles y los profetas. Al contrario, ellos entregaron su vida para morir por el Señor, por llevar el Evangelio. Los profetas de antes morían apedreados y algunos los apresaban, recibían muchos castigos por causa de la palabra de Dios, por decir la verdad. Tenían que enfrentarse a reyes, gobernantes, tal, y decirle la verdad que Dios les enviaba a que dijeran, a costa de perder su propia vida. Hoy en día los profetas quieren fama y dinero, pero son incapaces de sacrificar inclusive cosas en su vida por amor a la palabra, por decir la verdad. Dicen las escrituras que en los postreros tiempos se levantarán falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas, que harán mercadería de la iglesia. Todo eso está escrito, lo puede buscar. Que con palabras fingidas, con apariencia de piedad, engañarán a muchos. Esa es una realidad que estamos viviendo. Son señales del fin de los siglos, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, allí es donde podemos comprobar que las Escrituras es palabra viva, palabra inspirada por Dios. Es irrefutable eso, porque todo se ha cumplido, muchas cosas se están cumpliendo ahora y las que faltan se cumplirán. Ha aumentado el auge de falsas doctrinas, falsas enseñanzas,
falsa prosperidad, porque yo creo en un Dios que prospera, que suple nuestras necesidades, pero no esa prosperidad que ellos enseñan, haciendo mercadería, un negocio de la iglesia, una empresa muy lucrativa, tanto así que hasta los inconversos hoy día quieren ser pastores y quieren ser apóstoles, pero antes no querían porque no veían lo que está sucediendo ahorita. El ejemplo de ellos son esos falsos apóstoles, esos falsos profetas que ven con grandes riquezas y creen que eso es así y lo han tomado como un negocio, como una empresa. Es triste y lamentable, pero está sucediendo. Escucho a mucha gente, amigos míos inclusive, personas inconversas que hablan de este tema y dicen que sería bueno ser pastor, ser apóstol, porque los ven en la televisión, los ven por las redes, cómo se han enriquecido utilizando el evangelio como fuente de ganancia. Entonces, la palabra de Dios es inquebrantable. No hay ningún libro, no hay que haya perdurado o que le hable al corazón de la gente como lo hace la palabra de Dios. Por eso, esa es una de las pruebas de que la palabra es real, de que la palabra es viva, que la palabra es palabra de Dios. Porque ninguna palabra puede desnudarte, así como lo hace las Escrituras. Cuando tú lees la Biblia, no hay nada que puedas ocultar delante de Dios, porque habla a tu corazón, habla a tu vida, a tus pensamientos. Entonces, primero es inspirada por Dios. En segundo lugar, se está cumpliendo todo lo que está escrito allí. Sería la segunda prueba. Se han cumplido muchas cosas y las otras las estamos viendo nosotros mismos. Somos testigos presenciales del cumplimiento de esa escritura. Tercero, nos desnuda delante de Dios. Penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. No hay absolutamente nadie que haya escuchado un mensaje de Dios, una palabra de Dios, que diga que no le habló su corazón, porque estaría mintiendo. Y en cuarto lugar, la palabra de Dios es tan poderosa, enriquece tanto, que de un solo versículo podrías escribir muchos libros. Imagínense, simplemente con uno. Y le voy a dar un ejemplo. Jesús lloró. Es el versículo más corto de la Biblia. De allí usted puede escribir cantidades de libros, de esa sola palabra. Y libros que enseñarían y enriquecerían, nutrirían a una persona. Primeramente al que la lea, al que lo edite, al autor y luego a otras personas. Les voy a poner un ejemplo. Jesús lloró. Podría escribir un libro. ¿Por qué Jesús lloró? Y el contenido sería porque ama tanto a la humanidad, amaba tanto a Lázaro, que aún sabiendo que lo resucitaría, se entristeció y lloró por él. Aún sabiendo que lo levantaría de entre los muertos, físicamente y luego en la resurrección. En la resurrección de los muertos, cuando sea levantada la iglesia. Y aún así Jesús lloró, sabiendo de que lo iba a levantar, de que lo iba a resucitar, después de esos 4 días de muerte. De allí escribiría una cantidad de libros. Escribiría un libro que los Lázaros de hoy somos nosotros. Escribiría un libro que Jesús sufrió, padeció como uno de nosotros y fue tentado en todo. Porque allí lo demuestra, él lloró. Tenía sentimientos humanos. Y así sufrió y fue castigado, como dice en Isaías, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Sí ve? De un solo versículo, el más corto de la Biblia, todo lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Pero luego fue resucitado en poder y gloria. Con ese cuerpo glorificado, así subió al cielo, de allí intercede por nosotros. Él llora por la humanidad, porque Él quiere que todos nos salvemos.
Así es el amor de Dios para con nosotros, que entregó a su único Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, es maravillosa, poderosa la palabra de Dios, que hasta del verso más corto usted puede escribir un libro. Si tomamos otro ejemplo, tomaríamos este que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y esto en mensaje no lo tengo preparado. Véalo por el poder de la palabra de Dios. Esto fue ahorita aquí que estoy reflexionando. En este momentico que agarré esta pausa aquí en el trabajo. ¿Qué vemos allí? Que hay que confesar con la boca. Y qué curioso, el Señor cuando hizo el mundo dijo, hagamos. Cuando hizo al hombre dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Él habló, confesó, pudiendo simplemente el pensarlo y elaborar y hacer todo porque es Dios, es todopoderoso. Y nosotros somos hechos a su imagen y semejanza y debemos imitarlo. Entonces, confesar tiene poder, por eso nosotros estamos llamados a bendecir y no maldecir. Dice la Biblia que de una misma boca no puede proceder maldición y bendición, porque con la misma boca que bendecimos a Dios no podemos maldecir a los hombres. Fíjese, todo lo que da una sola palabra. Dice que de una misma fuente no puede proceder agua dulce y agua salada. Entonces es importante analizar todo esto y ver que la palabra de Dios tiene poder en nuestras vidas. Por eso debemos leerla, escudriñarla cada día. No simplemente ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Y contender ardientemente por el Evangelio que nos ha sido encomendado. Porque se han levantado cantidades de doctrinas erróneas para desviar y apartar de la fe a muchos. Esto ha sido profetizado y está sucediendo. Y seguirá sucediendo porque así está escrito. Pero es nuestro deber predicar el verdadero evangelio. El evangelio no es un negocio, no es una empresa. Es palabra de Dios. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y nosotros debemos predicar por amor a Cristo, por agradecimiento, no por lucro. Debemos predicar la palabra de Dios porque estamos agradecidos, porque recibimos un regalo de parte de Dios, aunque no lo merecíamos. Y si recibimos de gracias, debemos darlo también de gracias. Ese es nuestro deber como cristianos. Pablo dijo, ay de mí si no predico el evangelio. Él dijo que les impuesto, que es una necesidad. Entonces no te dejes engañar con ningún charlatán, con ningún mercader de la unción. Que Dios te bendiga. Tengo que seguir laborando. Y espero que este mensaje haya sido bendición para tu vida. Recuerda, la palabra de Dios es verdadera, es poderosa. Es inspirada por Dios. Es viva y eficaz. Descubre nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, todo lo que tenemos dentro. En segundo lugar, se cumple. Se han cumplido muchas profecías, todo lo que está escrito allí, y se están cumpliendo todavía muchas que las estamos viendo nosotros mismos. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es inquebrantable. Nadie, absolutamente nadie, puede decirte que no es palabra de Dios. Porque ninguna palabra en el mundo, ningún libro tiene el poder de transformar una vida, de cambiar a una persona, de transformar familias, de renovar, de restaurar, de hacer lo que hace con nuestras vidas. Dios te bendiga grandemente. En cualquier momento profundizaremos más en este tema. Que la paz de Dios sea con todos ustedes, que reine en sus corazones y háganse partícipes de esta gran bendición y prediquen el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Cualquier ratico que tengan, cualquier palabra que le den a una persona, por corta que sea, hará un efecto en la vida de esa persona. No olviden lo que les he dicho, hasta el versículo más corto
tiene poder, porque es palabra de Dios. Dios te bendiga.